Muy bien, esto pues obviamente con la finalidad de que nosotros podamos ver el acumulado que tiene cada trabajador para los dos rubros del reparto de utilidades, como lo son los salarios devengados y pues obviamente los días que laboraron para dicha prestación. También veremos que podemos definir qué ISR o qué cálculo de ISR va a tener nuestro reparto de utilidades, que puede ser el artículo 96 o el artículo 174. Entonces, eso pues igual viene parametrizado por default el artículo 174, pero nosotros sí podemos hacer la configuración para que se determine de otra forma. Finalmente, ejecutaremos el proceso de reparto de utilidades y veremos algunos escenarios de lo que configuremos anteriormente, o de lo que hayamos configurado anteriormente. Bueno, vamos a empezar entonces con las consideraciones. La primera consideración es que nosotros podemos indicarle al sistema cuál es el concepto de reparto de utilidades que nosotros estaremos utilizando. Entonces vamos a explorar el concepto que viene por default aquí en el sistema Compact y Nóminas y pues veremos ahí que nosotros también podemos crear otro concepto de reparto de utilidades en caso de que nosotros la repartiéramos quizás en dos o más exhibiciones. Veremos también que en la tarjeta de cada uno de los trabajadores nosotros podemos indicar empleados a los que no se les vaya a realizar su cálculo del reparto de utilidades. De acuerdo al artículo 127, fracción 1 de la Ley Federal de Trabajo, en resumen, básicamente son directores, accionistas, gerentes, creo que por ahí empleados domésticos, algo por el estilo. Habría que analizar bien la fracción. El chiste es que nosotros aquí, en el rubro del catálogo de empleados, tenemos que determinar a cuáles no se les va a hacer cálculo de PTU. Nosotros en el sistema Compa aquí, pues obviamente podemos ir agregando a nuestros empleados con su respectivo departamento, ¿verdad? Con su respectivo departamento, pero en ese momento el sistema no sabe si el departamento es de directores o del área administrativa, del área contable, del área operativa. Entonces, aquí manualmente tenemos que determinar a cuáles no se les estaría haciendo su respectivo cálculo de PTU. Ok, este punto es muy importante. Vamos a verificar a los empleados eventuales, trabajadores que hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. El sistema Compaqui automáticamente los va a excluir del cálculo del reparto de utilidades. Ok, entonces esto pues normalmente se hacía de forma automática antes de que entrara en vigor el complemento de nómina 1.2 hace ya varios años, pero entrando este catálogo, que es el catálogo de tipos de contrato, pues nosotros ya vamos a tener esa vertiente, donde si nosotros tenemos un contrato de trabajo eventual, el sistema, al detectar ese parámetro en un trabajador, le va a considerar que al menos haya laborado 60 días para poderle dar reparto de utilidades. Pero si nosotros, a la hora de que registramos a un empleado, le pusimos que es un trabajador eh, con contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que es el 01, lo que hará el sistema es que desde el día 1 le va a querer calcular reparto de utilidades. Entonces, esto es un rubro muy importante a considerar. Recordemos que todo esto es previo a aplicar el cálculo del reparto de utilidades en el sistema. Ok, finalmente ahí mismo en el catálogo de empleados vamos a validar el tipo de empleado. Ahí tenemos nosotros un rubro que nos indica si el empleado es un trabajador sindicalizado o un trabajador de confianza. Igual nos vamos a remitir a la Ley Federal de Trabajo, donde ahí tenemos que aplicar un tope del 20% del trabajador sindicalizado que más ingresos tuvo para el reparto de utilidades.
Ok, hasta este punto vamos a ver la presentación. Vamos a trasladarnos directamente al sistema para verlo de forma práctica. Aquí yo ya tengo una empresa. Un punto muy importante que les voy a mencionar es que el sistema de Compaquinóminas no nos limita a que nosotros podamos aplicar el reparto de utilidades en cierto periodo. Es decir, yo lo pude haber aplicado en el mes de enero, el enero 2023, el reparto de utilidades de 2022. Yo me puedo ir hasta diciembre, aplicar el reparto de utilidades de 2022 y sin ningún problema el sistema va a ser capaz de hacer este proceso. Veremos más adelante cómo esto pues también lo podemos seccionar en un periodo especial que normalmente llamamos periodo extraordinario, que es un periodo independiente al de la nómina. En este momento yo lo estoy haciendo dentro de mi periodo normal, que es el semanal. Bueno, les decía que nosotros tenemos un concepto predeterminado en el sistema para el reparto de utilidades. Aquí tenemos nosotros el catálogo de conceptos. ¿Tenemos alguna duda? Ok, voy aquí a... ya silenció, gracias, contador. Bueno, les decía que aquí nosotros tenemos por default un catálogo de conceptos. Aquí el concepto por default que viene en el sistema es el reparto de utilidades. Ya viene parametrizado. Su nombre es reparto de utilidades. El nombre se lo podemos cambiar. PTU, participaciones de los trabajadores en las utilidades, etcétera. El sistema lo llama por default reparto de utilidades. Aquí tiene su agrupador SAT. Este sí es bien importante que así se quede porque el SAT así es como va a interpretar que este es un pago por utilidades a través del código agrupador que es el P003. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros también tendremos un importe total que en este momento el sistema no tiene formulado, ya que es parte del proceso de reparto de utilidades que nosotros corremos en otro apartado del sistema, en otro menú del sistema. Por lo tanto, esto pues no viene formulado como tal. También tenemos lo que es la parte que graba y exenta para ISR, que igual de acuerdo a la ley debe ser de un tope de 15 UMAS. Ahí eso igual viene ya parametrizado en el sistema, no hay que moverle nada a esto, simplemente se los estoy mencionando para que vean cuál es el origen del concepto que ustedes tienen ahí en el sistema. Para el tema de IMSS, en cuanto a la percepción variable, este reparto de utilidades, por su naturaleza, no es considerada una percepción variable, no afecta las percepciones variables del trabajador o no se considera como tal. ¿Ok? Entonces, este es el concepto que yo tengo por default en el sistema. Yo puedo crear otro similar o con datos similares. Sí lo puedo generar. Nada más considerar cuál es el que vamos o el que el sistema va a utilizar por default. Eso recordemos que se hace aquí arriba en el listado de empresas. Aquí está. Yo tengo este botón que dice catálogo. Y aquí donde está mi listado de empresas, hasta el final tengo un apartado que dice opciones, una cinta que dice opciones. Y ahí nosotros vamos a tener el concepto que por default el sistema va a agarrar cuando nosotros corramos el proceso de reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces, lo pudiéramos cambiar si es que tuviéramos otro concepto, si es que por ahí damos las utilidades en dos exhibiciones, si por ahí tuvimos algún detalle con el concepto que viene por default. Pues bueno, esto no suele ser común, pero pues bueno, les hacemos mención porque pues eso es algo que podemos llegar a tener. ¿Ok? Entonces aquí vamos a cerrar y vamos a ver el siguiente rubro, que es deshabilitar a los empleados que no van a estar participando para el reparto de utilidades. ¿Ok? Aquí me voy a dirigir al catálogo de empleados y en cada una de las tarjetas de los empleados yo voy a tener la pestaña cálculos. Ahí nosotros podemos habilitar o deshabilitar que este empleado se le va a calcular reparto de utilidades. Obviamente esto sí afecta porque en la parte de los salarios de vengados, pues sí estaría o no se estaría considerando.
Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo a mi director técnico. Este director técnico, pues no lo voy a considerar para el reparto de utilidades. ¿Ok? Lo vamos a quitar y pues eso es lo único que nosotros tendríamos que hacer en este apartado, deshabilitar a los directivos, accionistas, gerentes y quienes en este artículo y fracción no se encuentren pues obligados o no nos encontremos obligados a brindarles el reparto de utilidades. ¿Ok? El otro apartado que les iba a comentar pues es el de los contratos. ¿Ok? Aquí no importa mucho si el empleado ya fue baja, porque recordemos que esto lo estamos haciendo a año caído o 60 días después de nuestra declaración del año pasado, de nuestra declaración anual. Entonces, aquí no importa mucho que sea un empleado que ya esté dado de baja y que nosotros le cambiemos este rubro. Aquí realmente no tenemos ningún problema en que en este momento que estamos haciendo el reparto de utilidades, nosotros vengamos y les cambiemos esta información. No hay que correr alguna utilería o algún, ¿cómo se llama? O algún proceso adicional. Únicamente hay que venir aquí y si por ahí nos equivocamos y le puse contrato de trabajo, vamos a ver, por ejemplo, este trabajador. ¿Dónde tenemos este trabajador? Ay, aquí creo que me equivoqué. Pero bueno, ahorita lo verificamos. Este es indeterminado. Creo que era este. Ahí está. Aquí está. Este tiene un tipo de contrato por obra determinada. Y si yo veo aquí en sus registros de altas y bajas, voy a ver que el empleado trabajó un mes del año pasado, del año que voy a calcular reparto de utilidades. Trabajó del 1 de enero y se me fue el 31 de enero. Entonces, si yo obviamente le dejo que fue un trabajo para obra, que es el 02, por tiempo indeterminado, que es el 03, por temporada, 04, sujeto a prueba, que es el 05, el sistema obviamente ahí va a considerar que al menos haya trabajado 60 días para poderle aplicar su reparto de utilidades. Pero ¿qué pasa si yo, porque nada más doy de alta a los trabajadores y les digo, ¿sabes qué? Contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El sistema ahí les va a aplicar reparto de utilidades desde un día de trabajo. Si nosotros lo dimos de alta y el siguiente día se dio de baja, ahí está un día de reparto de utilidades. Y eso es obviamente que algo que también nos va a afectar, pues con una parte del reparto de utilidades, que es la de los salarios y los días también, de hecho. Entonces, esto es muy importante validarlo. Les repito, esto lo podemos hacer, pues aunque los trabajadores no, ya no estén con nosotros, ya estén dados de baja, nosotros tenemos que hacer dicha corrección. ¿Ok? Y pues, por último y no menos importante, verificar cuáles son sindicalizados. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque obviamente un empleado, hay una diferencia entre los que perciben o las percepciones de un empleado sindicalizado y un empleado de confianza. Hay obviamente para no tener tanta desigualdad, nosotros lo que hacemos o lo que tiene ahí la Ley Federal del Trabajo es que hay un tope, ¿verdad? Hay un tope vamos a llamarle el 1.20 o el 20% más de las percepciones o ingresos que participan para reparto de utilidades que haya tenido el empleado sindicalizado que más percibió. Entonces, aquí nosotros en la pestaña generales, por trabajador, tenemos que indicar si es un empleado sindicalizado. Ahí, si le ponemos no, el sistema pues va a entender que es de confianza. Si le ponemos sí, pues obviamente es un empleado sindicalizado. Si nosotros no manejamos empleados de confianza o no manejamos empleados sindicalizados, pues esto también es muy importante que lo tengamos registrado, ya que por el tema de los topes, pues nos puede llegar a modificar el cálculo. Ok, bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. No sé si en este momento y con lo que hemos visto, alguno de ustedes tenga dudas respecto a lo que acabamos de ver.
¿Ok? Bueno, vamos a continuar con algo ya un poco más específico. Entonces, a los que trabajaron menos de 60 días, debo cambiarle el tipo de contrato. ¿Es correcto, contadora Viri? Aquí es donde nosotros tenemos que cambiarles el tipo de contrato. En caso, obviamente, de que nos hayamos equivocado y por alguna razón le hayamos puesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, si tenemos ahí ese caso, no pasa nada. Venimos aquí y pues obviamente le agregamos el que más más se haya asemejado a lo que elaboró con nosotros el trabajador. Puede ser por temporada, por obra, depende ahí también del escenario. Sujeto a prueba es lo más común. Que coloque en la parte de sindicalizados. Pues obviamente aquí en la parte de sindicalizados, pues obviamente lo que tengamos en ahí la organización. Si nosotros tenemos empleados de confianza, pues obviamente aquí todos estos no deberían ser sindicalizados. Si tenemos sindicatos, pues ahí sí tendríamos que determinar eso. Aquí esto es lo que tenemos que determinar. Más que nada por el tope del 1.20 del empleado sindicalizado que más haya percibido. Porque obviamente un empleado de confianza, pues percibe más. Por aquello sí, de situaciones ahí en la empresa, un empleado de confianza percibe más. Entonces, la Ley Federal del Trabajo dice, ¿sabes qué? Del sindicalizado que más haya percibido, lo topamos a un 20% más y ese es el tope para los de confianza. Ahí todo depende de si tenemos de confianza. Si no tenemos de confianza, pues todos son sindicalizados. Vamos a ponerle que todos son sindicalizados. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente verificación. Y esta obviamente ya es una verificación previa al reparto de utilidades. ¿Ok? Vamos a verificar los acumulados para el reparto de utilidades. Recordemos que un 50% del reparto de utilidades se va a distribuir en base a, o con base, perdón, a los ingresos del ejercicio. Y ahí el sistema tiene un acumulado. Les voy a explicar cómo funciona. No es que ustedes lo tengan que hacer si es que no suelen, pues, moverle o configurarle mucho al sistema, pero obviamente la idea es que sepan de dónde se origina esta información que el sistema les va a determinar y pues, ¿por qué no? Solucionar en caso de que tengan por ahí alguna disparidad con los cálculos. ¿Ok? Y el otro 50% del reparto de utilidades lo vamos a tener de acuerdo a los días trabajados. Y ahí nos vamos a meter a otro catálogo que es el de tipos de incidencia y ahí vamos a ver qué incidencias no se están considerando para el reparto de utilidades, es decir, restan. Finalmente, por trabajador, y también tenemos reportes, lo vamos a ver también, podemos ver qué acumulados se están utilizando para el reparto de utilidades que nosotros vamos a calcular. ¿Ok? Esto es obviamente previo al reparto de utilidades para que nosotros podamos conciliar nuestra información. ¿Ok? Estos son los reportes que les comentaba. Están dentro del grupo ISR, es el CARDEX de empleado por acumulado y vamos a ejecutar dos reportes, uno para los días que no participan y otro para los ingresos acumulados por trabajador. Y con eso nosotros podemos verificar, pues obviamente, el comportamiento del año pasado de los trabajadores para el tema del reparto de utilidades. Ok, vamos a ver esta parte, lo que son los acumulados y cómo es que verificamos dichos acumulados para el reparto de utilidades. Esto, repito, el sistema ya lo tiene configurado. Vamos a verificar cómo es que lo tiene, cómo es que le podríamos hacer un cambio si es que la empresa lo amerita. Nuevamente me voy a ubicar aquí en el catálogo de conceptos.
Aquí en el catálogo de conceptos, pues yo tengo el concepto sueldo. Si yo me voy al importe total, esta es una fórmula que tiene el sistema para determinar el sueldo. Podríamos decir rápidamente que es el sueldo por 7, pero pues obviamente ahí tenemos ciertas variaciones. Por ejemplo, si el empleado tuvo faltas, si tuvo, ¿cómo se llama? Vacaciones, retardos, etcétera, días de descanso. Y aquí nosotros tenemos un acumulado que se llama PTU ingresos acumulados. Así se llama el acumulado. Pero este acumulado lo que realmente hace es que suma esto y lo va acumulando como su nombre lo dice, valga la redundancia. Entonces, este acumulado específico me va a servir para el reparto de utilidades. Es decir, esto es lo que le ayuda al sistema para determinar este 50% que es de acuerdo a los ingresos acumulados en el ejercicio. ¿Ok? De aquí lo saca el sistema. Nosotros podemos dar obviamente otras percepciones como horas extras, pero yo como puedo ver aquí por default, las horas extras no se consideran porque efectivamente no es parte, vaya, son percepciones variables que no se consideran para el reparto de utilidades. Los destajos, por ejemplo, eso sí se consideran. Las comisiones, ¿qué otra cosa? Pues vaya, aquí tenemos los diferentes conceptos que ustedes pueden explorar y ver si el ingreso se está considerando para el reparto de utilidades. ¿Ok? Y esto obviamente es de acuerdo a la ley, pero si por ahí la empresa pues tiene otras necesidades en este punto en cuanto a los ingresos, pues aquí es donde nosotros podemos cambiar esa parte. Aquí en la pestaña importe total de cada concepto vamos a indicar el acumulado del lado derecho. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a los ingresos. En cuanto a los días, nosotros vamos a tener el catálogo y aquí en el catálogo están los tipos de incidencia. Si ustedes tienen la buena costumbre de capturar aquí en su conto aquí nóminas las faltas, los retardos, los días de castigo, vacaciones, descansos, incapacidades, etcétera, utilizarán alguno de estos conceptos. ¿Ok? Y estas incidencias. Y estas incidencias también tienen un acumulado o pueden tener el acumulado que se llama días PT1 participan. Así se llama este acumulado, que corresponde al otro 50% de las utilidades correspondiente a los días trabajados. ¿Ok? Entonces, de aquí es donde el sistema puede no considerar alguno de los días del año que el empleado por ejemplo, por default, enfermedad general está considerado como días PTU no participan. Es decir, si nosotros en el ejercicio anterior le capturamos una tarjeta de incapacidad a los trabajadores, el sistema, por medio de este acumulado, hace el descuento de esos días que corresponden. Por ejemplo, faltas injustificadas, por default también tiene la misma situación. Por ejemplo, los accidentes, como podemos ver, accidente de trabajo o de trayecto, no tienen ese acumulado. Es decir, si yo registré este concepto el año pasado para algún trabajador, no se le están descontando los días para el reparto de utilidades. ¿Ok? Bueno, aquí por ejemplo, permiso sin goce de sueldo y permiso con goce de sueldo. Podríamos decir que esa es la diferencia, además de que obviamente uno tiene sueldo y otro no tiene sueldo, pues también tienen diferencias en cuanto a los rubros de reparto de utilidades y por ahí también para días de IMSS. Muy bien, entonces esto nosotros cómo lo podemos consultar o reportear. Ya veíamos el reporte de hace rato o los reportes de hace rato. Aquí tenemos reportes, ISR YETU, y aquí vamos a tener el CARDEX de empleado por acumulados. Muy bien, vamos a ejecutarlo y se ejecuta de la siguiente forma, porque no es nada más correrlo y ya. Aquí filtramos por registro patronal. Aquí obviamente el ejercicio del concepto pues sería el 2022. El tipo de periodo, el rango de periodos, pues le voy a dejar así como está para que me vea todo, me cheque todo el año. Tenemos el rango de departamentos, el rango de empleados y el acumulado. Yo aquí voy a ejecutar dos reportes. PTU, ingresos acumulados para, y lo voy a pasar del lado derecho.
Ahí está. Y aquí donde dice tipo de acumulado, le voy a poner que este es de tipo percepciones y deducciones. Porque efectivamente ingresos acumulados se refiere pues a dinero, que es prácticamente percepciones y deducciones. Vamos a ejecutarlo. Y entonces ahí el sistema por empleado me va a decir cuáles son los ingresos por trabajador y por periodo que se estuvieron considerando. Y aquí obviamente yo tengo mi total de ingresos por concepto de reparto de utilidades. Aquí a lo mejor le pude haber puesto en desglosar importes por periodo que no, para que me saliera algo así. Es básicamente por cada trabajador viene su fecha de alta y el acumulado que tiene para ingreso de reparto de utilidades o por ingreso para reparto de utilidades. ¿Ok? Ese es en la parte de los ingresos. Y ya vimos de dónde se origina este acumulado. Ya vimos dónde nosotros lo estamos parametrizando o de dónde lo está sacando el sistema. El otro sería este mismo reporte, solo con el otro apartado que se llama días PT1 participan. ¿Ok? Y aquí cambia obviamente el tipo de acumulado porque este sería días y horas. Por ejemplo, no podremos decir, tuviste de días PTU, no sé, 12, pero se va al rubro de percepciones y deducciones. Eso no combina, no van días con importes. Entonces, aquí hay que obviamente ser congruentes en decir, este es el acumulado, días PT1 participa y corresponde al tipo días y horas. Ahora sí lo ejecutamos. Y esto es lo que me está dando el sistema. Creo que no les capturé incidencias. Yo creo que no les capturé incidencias porque no me está dando nada. Pero aquí básicamente me estaría dando el total de días que no participan en los trabajadores para el reparto de utilidades. ¿Ok? Sí, sí está bien filtrado. A ver, le voy a incluir empleados dados de baja. A ver si por ahí tengo uno. No tengo. Ok. Bueno, yo no capturé incidencias del ejercicio 2022, pero básicamente el reporte les arrojaría dicha información. Y obviamente, si nosotros hicimos o se parametrizó de acuerdo a lo que ya veíamos aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo ahorita en 2022, digo en 2023, muevo alguno de estos parámetros? Como decir, ¿sabes qué? Los accidentes de trabajo siempre sí los vamos a quitar del reparto de utilidades. ¿Ok? Lo aplico, lo guardo, pero ¿cómo hacer que esto se afecte en el ejercicio 2022? Bueno, ahí para estos casos hay una utilería, ahí sí hay que correrla. Repito, solo es en caso de que hagamos estas configuraciones. Aquí en herramientas tenemos utilerías y precisamente hay una que se llama reconstrucción de acumulados. ¿Ok? Es recomendable, correrla con previo respaldo. Entonces, herramientas, utilerías, reconstrucción de acumulados. Recomendable correrla desde enero del primer ejercicio que tengamos. Por ejemplo, yo aquí me voy a remontar hasta 2020 y la ejecutamos. Esto con previo respaldo. Yo ahorita no hice respaldo, voy a hacer uno ahorita que nos vayamos ¿cómo se llama? Al proceso ya directamente. ¿Ok? Entonces, ya lo que acabo de hacer en el presente, ya vio afectados los acumulados de los ejercicios anteriores. Pues los ejercicios anteriores no me interesan tanto, más que nada el 2022 por el reparto que ahorita vamos a hacer.
Bueno, y de hecho, pues no tuve como tal tantas incidencias, o mejor dicho, ninguna incidencia. En mi caso, los días no se ven afectados, pero ustedes sin problema, si realizan una modificación en las incidencias o en los acumulados de los conceptos, con esta utilería pueden reprocesar lo del año pasado sin problemas. Muy bien, vamos a dar un espacio si alguien tiene alguna duda, algún comentario de esto último que vimos. Básicamente los acumulados, los reportes donde podemos nosotros cotejar antes de procesar el reparto de utilidades. Ok, creo que no hay dudas. Vamos a continuar. Ya casi nos vamos a meter al pues reparto de utilidades. Ya vemos que no nada más es correr el proceso, sino que también hay que pues ver cómo la empresa va a manejar el reparto de utilidades. Ok, aquí tenemos otro apartado que es el ISR que nosotros vamos a utilizar para nuestro reparto de utilidades. Por default viene lo del lado izquierdo, que es el artículo 174, pero si nosotros o la empresa dice, ¿sabes qué? Todo se va con artículo 96, todo, vamos a decir que toda la semana o la quincena junto con su reparto de utilidades, nosotros lo podemos sin problema cambiar. ¿Ok? Vamos a ver más adelante el tema del cálculo de ISR. Esto ya lo veíamos acerca del reparto de utilidades, la exención de 15 UMAS, el tope de 15 UMAS, eso igual ya viene configurado en el reporte. Y pues este proceso prácticamente es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí el proceso, reparto de utilidades. Vamos a indicar la cantidad a repartir. A partir del año pasado tuvimos unas modificaciones con lo que es el tope del reparto de utilidades. El tope es a 3 meses de salario, o mejor dicho, es la cantidad que resulte mayor entre los 3 meses de salario promedio de los, o el PTU de los últimos 3 años. Entonces, ese es el tope que ya tiene parametrizado el sistema. Y pues nosotros aquí también tenemos un par de rubros que podemos llenar, ya que pues 3 meses nosotros lo podemos traducir como 90 días, 89 días, 91 días, 92 días. Entonces el sistema ahí está abierto a que nosotros podamos determinar eso. Y pues también el salario, nosotros podemos basarnos en el salario diario, el integrado o el base de cotización. Ok, ya vamos a meternos al reparto de utilidades en el sistema. Para eso, antes que nada, pues obviamente les recomiendo hacer un respaldo de información. Me voy a ir aquí a archivo y respaldar empresa. Le voy a poner antes de cálculo PTU y voy a procesarlo. Ahí está. Antes de continuar, también voy a hacer un pequeño comercial de una herramienta que se llama Compaq Respaldos. Compaq Respaldos Nube es una aplicación que se instala en los servidores o incluso en una máquina, si ustedes tienen el sistema en una laptop o en cualquier computadora. Aquí este sistema es capaz también de generar respaldos. Nosotros aquí podemos también configurar que los respaldos se vayan, digamos que ciclando o se vayan borrando los respaldos más antiguos y nos genere respaldos nuevos. Nosotros también aquí podemos programar respaldos. Por ejemplo, aquí podemos programar que sean, no sé, los domingos a las 9 de la mañana y el sistema nos va a generar
el respaldo de acuerdo a lo que nosotros generemos. Por ejemplo, en este caso, sí serían equipos que pues estén encendidos todo el tiempo o que el día domingo a las 9 de la mañana se encuentren encendidos. ¿Ok? También podemos enviar alertas por correo para los respaldos que se hayan generado. Y, por ejemplo, en este momento voy a hacer el respaldo de mi reparto de utilidades, lo voy a hacer a través de esta aplicación. Aquí yo selecciono mi sistema, se puede para contabilidad, comercial, premium o pro, factura electrónica, admin pack, las bases de datos generales del sistema o en este caso con paquinóminas. Aquí, por ejemplo, yo selecciono la empresa que voy a respaldar, pueden ser varias incluso, y aquí yo le voy a dar donde dice respaldar. Lo que hace esta aplicación es que me genera el respaldo, lo encripta y lo carga a un web services de Amazon. Y ahí es donde queda alojado, pues obviamente mi respaldo. Aquí, por ejemplo, ya me generó el respaldo y yo ya lo tengo en la nube. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, sabes qué? Está en la nube mi respaldo, pero yo lo quiero bajar porque ya se me descompuso mi computadora o ya vamos a cambiar de máquina, etcétera. El chiste es que yo quiero mi respaldo ahorita. Bueno, aquí lo que tenemos en el sistema, igual el sistema de respaldos, es que tenemos la opción de ver nuestros respaldos. Aquí vamos a ver dónde se encuentra, la hora en la que se generó y aquí lo podemos tomar y descargarlo. ¿Ok? Este sistema descarga mis respaldos en mi ruta de descargas. Aquí está. Por ejemplo, este es mi respaldo. Aquí está. Y lo encripta con una contraseña. Esa contraseña me llega por correo. Aquí está. Y entonces me llega una contraseña encriptada con la que yo puedo acceder a mis respaldos. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos la seguridad de que los respaldos se encuentran en la nube, están seguros y nosotros los podemos consultar en cualquier momento para compartirlos o pasarlos a otros equipos o simplemente para tener, digamos, un doble respaldo, un respaldo en la nube y un respaldo local. ¿Ok? Entonces, yo ya hice mi respaldo para que ahorita que pues corramos el proceso ante cualquier eventualidad, pues nosotros podamos consultar el respaldo que ya hemos realizado. Ok, recordemos que el reparto de utilidades lo podemos hacer en dos periodos. En el periodo normal, ahorita lo voy a correr, y en un periodo extraordinario. Ok, me voy a ir a procesos y aquí tengo PTU. Ok, aquí yo tengo que indicar, eso sí lo tengo que indicar en el sistema, la cantidad que yo voy a repartir a los trabajadores. El sistema, pues obviamente no es capaz de, pues de leer cuál fue la utilidad de la empresa, ni siquiera teniendo interfaz con contabilidad. Aquí nosotros lo tenemos que sacar, pues obviamente de la declaración o del estado financiero que nos viene esa información y aquí lo vamos a agregar. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar, ¿cuánto puse? 100,000 pesos. Ok, aquí me indica o me pide el sistema, ¿existen acumulados para el cálculo del PTU? Es decir, yo tengo información del año pasado para que el sistema me pueda determinar este reparto de utilidades. En este caso yo le voy a dar que sí, porque sí es mi caso. Yo tengo la empresa desde 2020 y aquí dice sí existen acumulados del ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa si yo empecé apenas a usar Compaquinóminas este año o a mediados del año pasado o a finales? El chiste es que yo no tengo el año completo 2022 aquí en mi Compaquinóminas porque la empresa la llevaba yo en otro sistema o por X o Y razón no tengo esa información. Pues bueno, aquí el sistema nos puede hacer una proyección. Tendría obviamente aquí que seleccionar no existen acumulados del ejercicio anterior
y el sistema me hace una proyección con los ingresos que actualmente perciben los trabajadores. Pero pues obviamente ahí se me va un poco porque a lo mejor no tengo a los eventuales, no tengo no tengo a todos los trabajadores registrados, puede ser. Entonces, aquí esto obviamente tendrá que ser evaluado si es que nos conviene o no. Pues obviamente nos conviene en el escenario ideal donde todos los trabajadores que trabajaron el año pasado los tenga yo registrados con sus respectivas fechas de alta y baja, que los sueldos quizás no hayan cambiado para que entonces el sistema me pueda hacer dicha proyección. ¿Ok? Entonces, en este caso le voy a dar que sí existen acumulados del año anterior. ¿Ok? Y si alguien tiene el caso donde me diga, ¿sabes qué? Yo apenas usé nóminas, no tengo acumulados, ¿cómo le puedo hacer? Pues bueno, puede levantar su mano ahorita que terminemos, por favor, y con gusto les digo qué pueden hacer en estos casos. Ahorita vamos a ver el escenario ideal donde yo ya tengo acumulados del ejercicio 2022. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos obviamente el apartado de descontar incidencias, como lo veíamos. Si la empresa es buena onda y dice, ¿sabes qué? No le descuentes las incidencias a los trabajadores. Todos vamos a poner que trabajaron todo el año, pues yo puedo desmarcar esta opción. Por default viene marcada porque pues obviamente no es lo más sensato que llegan a hacer las empresas. Por lo regular las empresas si tienen incidencias, pues esas incidencias se descuentan para su respectivo reparto de utilidades. ¿Ok? Pero para eso es básicamente este checkbox. Prácticamente el nombre lo dice solo o la descripción lo dice solo. ¿Ok? Esto es lo que entró en vigor el año pasado. El tope de PTU a 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años recibidos de reparto de utilidades. ¿Ok? Aquí, pues tengo para elegir, por ejemplo, ¿cuál es el que yo voy a considerar como salario? Una opción para el tope son 3 meses de salario. Yo aquí, ¿qué voy a considerar? ¿El salario diario, el salario diario integrado o el salario base de cotización? ¿Cuál es lo que yo voy a considerar como el tope? Yo he visto que pues ahí no hay mucho acuerdo en lo que nosotros podremos determinar como 3 meses de salario, pero por lo regular se maneja o se está manejando pues el más bajo de todos, que es el salario diario. Finalmente tenemos la cuestión de los días, ¿ok? Por default vienen 90 días porque pues es lo normal, en un mes de 30 días. Son 60 días. Yo podría decir, ¿sabes qué? Pues no, son 31 días de enero, 28 de febrero y 31 de marzo. Sí son 31, ¿verdad? Bueno, aquí sí dan los 90, pero yo podría decir, ¿sabes qué? Son 91 porque ese año hice esto. Aquí yo podría editar esos días que también se están considerando dentro de una posibilidad del tope que son 3 meses. ¿Ok? Si no se quieren meter en complicaciones, dejamos salario diario, 90 días y continuamos. ¿Ok? Aquí voy a expandir un poco. Y el sistema ya rápidamente me está haciendo la determinación. ¿Ok? Para empezar tenemos los días trabajados. Y aquí, como siempre, vamos a tener problemas con el periodo más conflictivo que yo he visto, que es el periodo semanal. ¿Cómo da lata el periodo semanal? Aquí, como pueden ver, el sistema me está haciendo un cálculo sobre 364 días. ¿Por qué lo está haciendo sobre 364? Si yo me voy en mi compa aquí nóminas, repito, este es mi caso, y me voy al catálogo de periodos en 2022, pues resulta que mi empresa o mi ejercicio comenzó el 27 de diciembre de 2021 y concluyó el 25 de diciembre de 2022. ¿Ok? Eso es lo que me da como resultado los 364 días que yo estoy viendo en mi reparto de utilidades. ¿Ok? Pasa también con el aguinaldo. Me han dicho, ¿sabes qué? Está considerando menos. Eso creo que sí se puede editar en la parte del aguinaldo, me parece que sí. Ahí sí pudieran confirmarme, la verdad no me acuerdo y eso que apenas pasó.
Pero básicamente de aquí es donde el sistema saca los días que se consideran para el reparto de utilidades. Por eso es que el sistema determina que son 364. Voy a regresar aquí, procesos PTU, 100,000, 1, 2, 3. Le voy a dar aquí continuar. Y vaya, de ahí es de donde el sistema me saca los 364 días. ¿Ok? Aquí está obviamente lo que conlleva el salario, la parte de los salarios devengados, los días definitivos. ¿Por qué días definitivos? Porque bueno, una cosa son los días posibles de trabajo, los 364 días del año, y otra cosa es pues ya restándole las incidencias que haya tenido. En este caso, como veíamos, yo no tengo ninguna incidencia para estos trabajadores, por lo tanto me está dando los 364 días. El salario devengado definitivo, pues también aquí me está indicando esa parte, pero pues obviamente aquí vamos a estar topando con el 20%, la suma del 20% del trabajador sindicalizado de planta que más haya ganado. ¿Ok? Y a partir de eso ya tenemos la cantidad por los 364 días. Aquí ya la tenemos, que sería la mitad del PTU. La otra mitad del PTU es por el importe. ¿Ok? Y estas dos sumas me dan algo que se llama como PTU previo. Anteriormente hasta aquí quedaba. Esto era lo que ya se les daba a los trabajadores. ¿Ok? Pero entonces vino esta parte que vemos en este azul más claro, que es lo que se conoce como el tope para el reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces aquí el sistema toma el salario. ¿Cuál salario? Pues el que yo puse aquí, que en este caso es el salario diario. Pudiera ser el integrado, base de cotización. Y entonces, pues básicamente lo multiplica por los días que igual yo puse, que en este caso ya me da estos importes. Si ustedes ven estas columnas o estas casillas en color, que es como color melón, color naranja, esas son editables. Nosotros podemos cambiar su valor. En teoría no tendríamos por qué hacerlo porque pues ya está el salario diario, ya pusimos el número de días, pero bueno, se puede cambiar el valor de el salario de 3 meses de los trabajadores. ¿Ok? Y finalmente tenemos otro valor que es el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Aquí también podemos cambiar información y sinceramente aquí pues se le ve más sentido porque es mucho más probable que este valor no lo encuentre el sistema. ¿Por qué no lo puede encontrar? Porque no cuenta con la información necesaria. ¿Por qué podría ser? Voy a volver a cerrar aquí. En mi caso, yo tengo historia desde 2020 en esta empresa. Entonces tengo repartos de utilidades de 20 y de 21. Me faltaría el reparto de utilidades de 19 para entonces poder hacer la determinación de los últimos 3 repartos de utilidades o del promedio de los últimos 3 repartos de utilidades. No la tiene el sistema. ¿Cuál podría ser otro caso? Pues nada más y nada menos que los trabajadores. Yo puedo tener empleados que pues todavía no llevan 3 años conmigo o casi 4 y pues obviamente no tienen la cantidad de repartos de utilidades para poder llegar a este valor que me está pidiendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el sistema por lo regular no va a contar con esa información. Esta información nosotros la podríamos llenar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, no sé, le voy a poner que fueron 90,000. Su promedio, estoy hablando del promedio. Vamos a hablar aquí de 15,000. Y aquí vamos a hablar de 22,450. ¿Ok? Y a partir de eso el sistema determina el tope. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tope? Va a ser el valor mayor entre estas dos columnas. 3 meses de salario o el promedio de los últimos
3 años de reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mayor? ¿72,000 o 90,000? Pues 90,000, 18,000 o 15,000, en este caso los 18,000, que son los 3 meses, 22,500 o 22,450, pues 22,500. Y entonces ya tenemos un PTU definitivo, que incluso en este momento nosotros podríamos editar. ¿Por qué lo podríamos editar? Pues porque por aquello de los días, de los 364 días, vaya, por alguna determinación externa o que ajena al sistema, incluso ajena a los cálculos que estamos haciendo, nosotros le podríamos modificar esta parte del PTU definitivo. Y pues a partir de eso viene un exento, viene un grabado. El exento pues son los 15 UMAS que ya decíamos que nos determina el sistema. Y si fuera el caso, aquí nos dice el motivo por el que no aplica reparto de utilidades. Por ejemplo, aquí a este empleado le desactivé la casilla de PTU porque es directivo, vamos a decir, y a este otro porque es eventual que laboró menos de 60 días. ¿Ok? Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Esto me lo voy a llevar a Excel. Voy a guardarlo en el escritorio. Ojo, aquí no he aplicado nada. Aquí, esto ya vemos en Excel, es un reporte, la verdad, muy, muy padre, que pues básicamente contiene todo lo que nosotros podríamos ocupar para esta información. ¿Ok? Ya vimos entonces cómo nos da. Contadora Karina, promedio de 3 años. ¿Qué hace el sistema cuando 2 años sí hubo y uno no hubo PTO a repartir? Ahí no pasaría nada. El sistema, pues básicamente lo estaría promediando sobre los 2 años que sí tuvimos reparto de utilidades. Lo que yo recomiendo cuando, ¿cómo se llama? Cuando no hay utilidades, es que corramos el proceso con un valor mínimo para que el sistema sepa que ya hubo un cálculo de reparto de utilidades. Porque sí hemos visto esos casos. En 2019 sí hubo utilidades, en el 2020 por la pandemia pues no hubo utilidad, hubo pérdida en la empresa y en 2021 ya hubo utilidades. Entonces, como dice usted, este año, que sí formaría parte de los 3 años para el promedio del reparto de utilidades, no tuvimos como tal, pero el sistema no sabe eso, el sistema se entiende que se saltaron, digamos, que ese proceso. Yo puedo correr el proceso de reparto de utilidades, pero si se dan cuenta, yo no lo puedo dejar en cero. Si yo le doy continuar, me dice falta una cantidad a repartir. Ahí obviamente yo considero que sea una cantidad mínima, pues para que el sistema sepa que ya, ¿cómo se llama? Que nosotros ya corrimos el proceso y entonces pueda formar parte del promedio. Porque si no, en este caso, sí nos veríamos obligados a sacar el promedio de a lo mejor los 2 años que sí hubo reparto de utilidades y aquí lo tenemos que indicar. En este caso, pues obviamente la cantidad sería menor, entonces yo considero, por lo que usted me comenta, que pues el tope definitivamente serían los 3 meses de salario, porque obviamente la cantidad de 2 años de PTU dividido entre los 3 años, que es el promedio, pues sí nos va a salir, yo creo que mucho menor que el promedio de los 3 meses de salario. Espero haber sido claro y si no, pues me comenta si la dejé más confundida. Vamos a ver qué pasa si nosotros cometemos este error. ¿Quién era? Phil Foden. Vamos a dejarle aquí lo que decíamos que erróneamente llega a pasar, que es un eventual que se le pone contrato por tiempo indeterminado. Sí afecta obviamente el cálculo del reparto de utilidades. Vamos a correr otra vez el proceso.
Sí, contadora Karina, sus órdenes. Vamos a correr otra vez 100,000 pesos. Y aquí, como podemos ver, este empleado con contrato de trabajo por tiempo indeterminado que trabajó 31 días, sí me lo está considerando para el reparto de utilidades. De hecho, sí le está dando su respectiva PTU. Y pues obviamente eso ya afectó obviamente lo que percibieron los demás trabajadores. Entonces, sí es muy importante eso que les comentaba al principio. Incluso este proceso lo pueden hacer varias veces y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es que trabajó 31 días y el sistema le está dando reparto de utilidades? Ya en el Excel, ya en el reporte, aquí podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con ese que trabajó 31 y por qué le está dando reparto de utilidades? Y a partir de eso, hacer la corrección que yo les menciono. Recordemos que hasta este punto nosotros no hemos aplicado nada. Esto obviamente es digamos que es igual parte del preliminar. Nosotros lo podemos hacer las veces que querramos y sin ningún problema el sistema lo va a dejar correr. Ya obviamente cuando aplicamos, pues ahí ya no hay marcha atrás. Ok, entonces voy a regresar a este empleado como estaba. Creo que estaba por temporada. Y vamos a correr el proceso. Ahora sí ya me desapareció. Por ahí no me acuerdo qué había puesto. Creo que aquí le había puesto 90,000, 15,000 y 22,450. Ahí está. Bueno, ese digamos que ya es el último paso. Ya prácticamente nosotros podemos aplicar el reparto de utilidades. ¿Ok? Este es el proceso que ya no tiene marcha atrás, aunque de hecho sí la tiene. Le voy a dar aquí a aceptar. Me da una bitácora que es muy similar prácticamente al reporte que vimos, al reporte de Excel. La cierro. ¿Ok? Y ya quedó mi reparto de utilidades. Voy a cerrar. Voy a sacar otra. Voy a calcular. Creo que ya se había calculado. Vamos a volver a calcular. Ahí está. Voy a agarrar uno de los empleados, uno de los recibos, y aquí está su reparto de utilidades. Aquí ya está su parte exenta y su parte grabada. Y por default el sistema me lo calcula con el ISR artículo 174. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos ISRs. Este que el ISR mes, que es el que considera sus percepciones, su sueldo y sus percepciones del periodo. Y este que es el ISR anualizado. ¿Ok? Esto está dentro del marco de la ley, entonces no tenemos ningún problema en que el sistema lo haga de esta forma. De hecho, esta es la forma que más conviene a los trabajadores, en caso de que ustedes den el reparto de utilidades junto con la semana. ¿Ok? Nuevamente, vamos a dar un espacio. Si alguien tiene una duda, si alguien ya se atoró en este paso, si ya pagaron las utilidades y no hicieron lo que aquí recomendamos, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Reclamo? Así es, 2,000 entre los 3 ejercicios. Ese es un promedio. Sí, contadora Karina. Eso se considera. No, ahí en catálogo de tipos de incidencia se indica que no juega para PTU. Recuerden. De hecho, en el catálogo de conceptos, ahí se indica que juega para PTU en cuanto a ingresos. ¿Ok? En cuanto a ingresos. Y en el catálogo de tipos de incidencia, ahí se dice que no juega para PTU. ¿Ok? Faltas injustificadas. ¿Ok? Y el sistema ahí básicamente pues hace una resta. Ya vimos cómo considera los días del periodo, del ejercicio, perdón, 364, y le va a restar lo que tenga este acumulado. Días PTU no participan. Si tuvo 12 faltas, entre faltas, días de castigo y otras incidencias, pues ya me da los días que sí se consideran para ese 50% del reparto de utilidades.
pero ahí son los días que no juega. El resto sí se considera. Obviamente que estén dentro de el rango de actividad, de que el trabajador se encontró activo. Porque eso es igual a algo que considera el sistema. Su periodo de estancia en la empresa. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿alguna otra duda? Si queremos que no se calcule por 174, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita vamos a ver esa parte, contador Miguel. El tope es individual por cada empleado. Sí, así es, porque cada empleado tiene salario diferente, puede que cada empleado percibió PTU diferente. Por ahí podría decirse que es el mismo en caso de que los trabajadores ganen lo mismo. Es la única forma en la que podremos decir que es general. Si todos ganan el mínimo, pues todos percibieron el mismo sueldo y todos tuvieron el mismo PTU, en teoría. Pero no, prácticamente es individual. No es lo mismo el tope, por ejemplo, bueno, porque es directivo. No es lo mismo el tope de que gana 800 pesos diarios, al tope de que gana 200 pesos diarios. ¿Ok? ¿Qué pasa si viene a sus órdenes, contadora Karina? ¿Qué pasa si viene dirección y me dice, ¿sabes qué? La PTU se va a pagar en un periodo extraordinario. Es decir, la vamos a pagar aparte. Chin, yo ya apliqué mi PTU, ya estaba yo bien contento porque ya hice mi reparto, todo me salió bien y ya lo tengo aquí en el sistema. ¿Qué voy a hacer? Bueno, nosotros podemos borrar el cálculo del PTU, ¿ok? Sin necesidad de recuperar el respaldo. Obviamente una opción es recuperar el respaldo. Recupero el respaldo que hice antes del reparto y listo. Híjole, pero no se puede porque yo hice unas bajas, hice unos finiquitos, hice unas altas, capturé mis horas extras y ya hice casi toda la nómina y justo fue después de mi reparto de utilidades. Entonces voy a tener que retrabajar la nómina. No. Nosotros recordemos que aquí podemos configurar la prenómina. ¿Ok? Aquí configuramos la prenómina. Ah, perdón, antes de continuar con esto, voy a comentar lo del cálculo del ISR, porque sí es algo que teníamos aquí indicado. El salario es 2022 o 2023, es el actual, conta. Es el actual. O mejor dicho, el de los últimos 3 meses, así como lo menciona el apartado. Si nosotros estamos calculando en mayo, vamos a decir que es el salario de lo que va de mayo, abril, marzo. Mayo, abril, marzo. Ajá. De los últimos 3 meses. A sus órdenes, conta. ¿Dónde podría haber variación si es que nosotros tenemos empleados con salario variable y optamos por poner el integrado o base de cotización, considerarlo? Ahí el sistema también es capaz de hacerme esta determinación, porque, por ejemplo, aquí dentro de los últimos 3 meses, obviamente hubo un corte de bimestre IMSS y a lo mejor, pues, mis trabajadores perciben otros ingresos que son variables, que afectan su base de cotización, pues obviamente es diferente su salario de abril al de mayo, porque ahí ya hubo un cambio. Si yo opté por que los 3 meses fueran de 3 meses de base de cotización, el sistema también lo considera. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo cambiamos el modo en el que se calcula el ISR? Eso obviamente solo es recomendable hacerlo en este periodo, que es nuestro periodo normal. Llámese el semanal, quincenal, el decenal, el mensual. Aquí es donde nosotros recomendamos que se haga este cambio en el cálculo de ISR. En el caso de
periodo extraordinario, ahí sí o sí les recomiendo que sea el anualizado, es decir, el 174. De hecho, ahorita nosotros vamos a hacerlo en 174 en el periodo extraordinario, pero antes les voy a mostrar cómo cambia, pues obviamente un cálculo de ISR, así como viene por default en el sistema y si nosotros lo cambiamos. Vamos a tomarle captura si gustan a este recibo. Lo voy a poner aquí en un Paint. Ahí está. Nos está dando 48,666.66 de de reparto de utilidades y aquí está, pues obviamente lo que son las deducciones. ¿Qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Esos 48,000 también quiero que formen parte de la base grabada del periodo y que se vayan directamente al ISR mes. Bueno, yo tendría que irme al catálogo de conceptos, buscar mi concepto de reparto de utilidades, es el 25, el que viene por default, y me voy al apartado 1, al importe 1, que es la parte grabada de ISR. Por default viene con este acumulado. ISR base grabada artículo 142, que es el 174. Ahí no se confunda por los nombres, es el 174. Entonces, ¿qué hago? Quito este y le pongo el acumulado del resto de percepciones normales, que es ISR base grabada. Ahí está. Y en el importe 2, bueno, ahí no se le mueve nada. Se le mueve nada más en el importe 1. ISR base grabada. Vamos a ver qué nos hace el sistema. Voy a calcular. Y como modifique conceptos, tengo que calcular de nuevo para toda la nómina. Ahí está. Voy a abrir el sobre recibo. Y aquí es lo que nosotros vamos a tener. Aquí ya no nos da ISR 174, pero ya nos da un ISR general que se llama ISR mes. Entonces vamos a ver cómo es que varió este cambio. ¿Ok? Aquí me traje una tablita de Excel. Creo que es esta. Días del periodo 7. Este es artículo 96, que es con el que estamos. Tenemos lo que es la base grabada. La base grabada serían los 54,266.66 que percibió, menos sus 15 o más exentos, que son 1,556.10. Esta sería mi base grabada de este periodo, 52,710.56. Ese es en otro. Ok. Ahí está. La base grabada diaria. Recordemos, aquí no me voy a meter mucho con esto, pero recordemos que el sistema utiliza las tablas mensuales de ISR. Vamos a ver en qué renglón se encuentra. Base grabada 228 sería hasta el renglón 10. Ahí está. Su límite inferior, su excedente, el porcentaje de impuesto, etcétera, etcétera. Subsidio pues no va a tener, obviamente. Y ahí ya me saca el ISR del periodo. En este caso, pues coincide con lo que tenemos aquí. 15,637.76. 15,637. A ver, ¿de dónde nos varió? 15,637.52. No, sí nos salió exacto. ¿Ok? Así es como lo determina el sistema para el caso del artículo 96, perdón. Ahora vamos a ver cómo lo hace con el artículo 174. ¿Ok? Tipo de base de cotización, en este caso es fijo. El base de cotización fija son 800. No hay variable. La base grabada del periodo, aquí me voy a meter al recibo que vimos hace rato, serían los 48,666.66 menos los 1,500.
56.10, que es lo exento. Esta es mi base grabada. Son los 47,110.56. Ahí está. Voy a seleccionar mi renglón. Ahí está el USMO. Tenemos salario mensual ordinario. Aquí me iría el renglón 6 de mi tabla mensual. Aquí de nueva cuenta, para este segundo cálculo, tengo que seleccionar el renglón, que nuevamente sería el 6. Y aquí nos está determinando un impuesto de 10,062.82, que pues precisamente es el que yo tengo aquí en mi sistema. Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente al trabajador le conviene este cálculo de impuestos separado. 10,062.82 más los 812.08 del periodo normal, el trabajador estaba pagando 10,874 de impuestos. Pero ahorita con lo que hicimos, ya está pagando 15,677.52. Ya son casi, bueno, 4,762 más de impuestos. Y esto aplica para todos. A lo mejor lo ven un poco grande por el monto, pero realmente en todos los cálculos, acumular el ingreso como parte del artículo 96, sí de cierta forma afecta porque hace que se pague más impuesto. Ok, entonces yo voy a regresarlo como estaba. Ya saben dónde moverle. Si le quieren hacer la maldad a los compañeros para que paguen más impuesto, o si así lo determina, pues también la empresa. Aquí es donde nosotros lo vamos a hacer. Reparto de utilidades, importe 1. Ahí es donde vamos a determinar el tipo de cálculo. ISR grabada, base grabada, artículo 142. Ese es el que viene por default y ya vimos qué pasa cuando lo cambiamos. Voy a calcular de nueva cuenta toda la nómina. Aquí está. Y pues ya está el cálculo que decíamos anteriormente. ¿Alguna duda sobre el cálculo de ISR, del reparto de utilidades? ¿Sobre la parte exenta? ¿Sobre los dos modos de calcular? ¿Alguna duda que tengan de esto? Bueno, vamos a continuar y estábamos en el ejemplo donde hay que borrar el reparto de utilidades que ya habíamos realizado y esto lo podemos hacer obviamente sin recuperar respaldo para no, pues obviamente dañar o borrar lo que ya hayamos avanzado de la nómina. Ok, para esto, pues básicamente nos vamos a situar en la prenómina de percepciones, deducciones y obligaciones. En la parte inferior izquierda, aquí nosotros podemos personalizar las columnas que van a estar formando nuestra prenómina. Aquí pues nosotros tenemos que agregar nada más y nada menos que, ahí ya no lo veo, el reparto de utilidades. Lo vamos a agregar aquí a nuestra prenómina. Le voy a dar a aceptar. Aquí le doy que sí y ya me saca esto. ¿Ok? Estos importes, pues obviamente los podemos eliminar de uno en uno o incluso desde el recibo nosotros también podemos eliminar. Yo aquí le doy eliminar movimiento. Vuelvo a calcular. Y listo. Como si no se hubiera calculado reparto de utilidades. ¿Ya vieron? Pero pues imagínense hacer eso por 30 empleados o por 200 empleados. Eso pues sí estaría complicado. Para eso me ayudó en la prenómina. Aquí en la prenómina nosotros nos posicionamos en el concepto que querramos eliminar. Le damos un clic derecho y aquí hay una opción que dice, ay, ¿dónde está? Ah, bueno, tiene que posicionarse donde sí hay un valor, como en este. Le damos clic derecho y aquí dice borrar importes.
Entonces le doy borrar importes y me dice, ¿deseas borrar todos los importes de la columna? Pues sí. Le doy calcular y listo. Ya se borró mi reparto de utilidades, si se dan cuenta. Ahí está. Ya no hay reparto de utilidades. Y obviamente el reparto lo puedo hacer nuevamente. Por ejemplo, si me dijeran, ¿sabes qué? No va a ser en esta semana, en la 20, en la del 8 al 14 de mayo. Lo vamos a aplicar hasta la siguiente, que es la del 15 al 21 de mayo, o hasta la última del 22 al 28 de mayo. Bueno, si ya hicimos este avance, nosotros podemos eliminarlo de esta forma, el reparto de utilidades. ¿Ok? A ver qué me están comentando aquí. Cuando estás en módulo para PTU, puedes indicar qué procedimiento no contar. Eso nosotros lo podemos determinar aquí en el catálogo de conceptos. Ahí en el apartado que yo le mencionaba, ahí es donde usted puede indicar en el importe 1 qué cálculo va a tomar. Va a ser para ISR base grabada artículo 142 o ISR base grabada. Incluso, y como vimos, nosotros podemos cambiar este cálculo una vez aplicado el reparto de utilidades, porque al final del día solo lo que afectamos es el cálculo de ISR, no afectamos la cantidad a repartir, que es algo que ya vimos cómo se hace y que es muy independiente de este proceso. Entonces, ¿lo podemos hacer antes? ¿Lo podemos hacer después? ¿Lo podemos modificar? Sí. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Lo podemos hacer después, vaya. Después del proceso de reparto de utilidades lo podemos hacer, como ahorita fue el caso. Yo ya había aplicado mi reparto de utilidades y me fui a aplicarle ahí a los cálculos de ISR para mostrarles obviamente qué diferencias hay. Y esto lo hice ya aplicando el reparto de utilidades, ya cuando había importes aquí en el sistema. A sus órdenes, Conte. Bueno, ya borramos el reparto de utilidades. Ahora vamos a ver cómo lo aplicaríamos en un periodo extraordinario. Me voy a ir a archivos, selección de periodos y tenemos el periodo extraordinario. Aquí yo pongo la fecha de mi periodo extraordinario. Le voy a poner 28 de mayo del 2023. ¿Cuándo es 28? No es domingo. Le vamos a poner el 30 de mayo 2023. Aceptamos. Saco mi prenómina. Ahí está. De hecho aquí ya había aplicado también un reparto, ya me acordé. ¿Lo podemos eliminar? Acuérdense, en la prenómina, teniendo la columna ahí activa, le damos borrar importes y listo. Ahí está. Y ahora vamos a procesarla de nuevo. Procesos, PTU. ¿Cuánto era? 100,000. Continuamos. Yo voy a dejar aquí salario diario y 90 días. Ahí está. Aquí en el tope, creo que aquí le había puesto 90,000. 15,000. 22,450. Ok, entonces aquí está la parte exenta y vamos a aplicar otra vez. Aquí tengo que insertar mi concepto de reparto de utilidades, que es percepción. Se llama reparto de utilidades. Aquí está este guión. Voy a insertar mi deducción, que es el ISR artículo 142. Le doy aquí a la flechita. Estos son mis dos conceptos, los únicos dos que voy a usar. Nada de sueldo, ni de IMSS, ni de otras cosas. Recordemos que este es un periodo extraordinario, es un periodo especial en la nómina. Ahí está. Voy a cerrar aquí. Y aquí vamos a tener de nueva cuenta nuestro reparto de utilidades con su respectivo ISR artículo 174. ¿Ok? Entonces, este es otro proceso, bueno, este es otro periodo donde nosotros podemos aplicar el reparto de utilidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué será?
A ver, voy a borrar el cálculo. Borrar importes. Y le voy a modificar la fecha a este empleado, al 105, para que le voy a poner que trabajó más de 60 días. Es PTU 2023. Es el empleado 105. Y aquí le voy a poner que trabajó del 1 de enero al 31 de marzo. Ahí está. Digamos que ya trabajó más de los, este, de los 60 días. O así le puse yo. Porque vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál era? El 105. Ok. Ahí está. Hice esto para que obviamente veamos un escenario. No se recomienda que lo hagan. Ahí está. Ajá, ahí ya están. Del 1 de enero al 31 de marzo ya son por ahí de 90 días. Entonces, este trabajador ya tendría derecho a reparto de utilidades. Vamos a correr otra vez nuestro reparto de utilidades. Procesos, PTU. 100,000. Ahí está contrato por temporada. Y ahora sí le da un poco de PTU. Le da 2,251. Aquí vamos a toparlo. Esto igual y ni siquiera lo podemos hacer porque realmente el PTU no es mayor que los últimos 3 meses de salario. Entonces, aquí la realidad es que, desde mi punto de vista, el promedio del PTU de los últimos 3 años no supera 3 meses de salario. Y menos con la inflación. No sé, aquí le voy a poner 14,000. Ahí está. Lo que quiero con este nuevo proceso es que me dé a un trabajador dado de baja reparto de utilidades para ver algo que también nos llega a pasar ahí en la empresa. Vamos a aplicar y voy a calcular. Ahí está. Y ahí está. El empleado sigue dado de baja, como pueden ver. No es que me lo reingrese el sistema a la nómina. Sin embargo, debido al reparto de utilidades, el sistema le da su respectivo, ¿cómo se llama? Pues su respectivo reparto de utilidades, de acuerdo a los cálculos que ya determinamos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el empleado no viene ahorita o no le estoy pagando ahorita el reparto de utilidades? Porque obviamente está dado de baja, no sabemos si está en otra empresa o en otra ciudad, no sabemos si realmente va a venir, pero obviamente lo tenemos que incluir en el cálculo, porque obviamente su estancia afecta los cálculos en el reparto de utilidades. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Algo así? Que ponga, sí, sí me ha pasado, no, no me ha pasado. A ver, vamos a poner una votación para ver si me están poniendo atención. Porque grabación creo que no vamos a dar en esta ocasión. A ver. Bueno, no, mejor no voy a dar la votación porque igual es mucho tiempo. Ok. Sí es normal que llegue a pasar esto con los empleados que fueron dados de baja. Ok. ¿Qué podemos hacer aquí en el sistema? Aquí en la versión última de nóminas, que es la versión 15.4.1, váyanse a ayuda acerca de, chequen la versión de nóminas 15.4.1. Ya tenemos ahí una especialización a la hora de timbrar, porque pues obviamente se entiende que no todos van a ser pagados. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Pues el sistema en este caso les recomienda proseguir con normalidad su nómina, porque obviamente tiene que integrarse dentro del reparto de utilidades. Lo que voy a hacer,
ya es terminar con mi reparto de utilidades. Ya hicimos mucho esto, ya fueron muchos ejercicios, ya vamos a autorizar nuestra nómina. Ahí está que sí. Aquí me voy a saltar el respaldo. Ustedes no lo hagan, recuerden. Y vamos a poner nuestra nueva fecha del periodo extraordinario. Le voy a poner 31 de mayo. Ahí está. Y ya llega la hora de timbrar o de pagar. Nosotros nos vamos a ir a procesos y tenemos la emisión de recibos electrónicos. ¿Ok? Si ustedes no tienen la versión 15.4.1, no van a tener esta opción que ya me da el sistema aquí, que dice elegir recibos a emitir. Ustedes solo van a tener realizar conciliación, que es para cotejar los RFCs o los datos de los trabajadores que estén correctamente con el SAT, o emitir todos los recibos. Esta opción es nueva, se llama elegir recibos a emitir. Y este es el nuevo módulo de emisión de recibos. Si ustedes se dan cuenta, mi versión, si es que no tienen la última versión, es diferente en cuanto a esta interfaz. ¿Por qué? Porque puedo seleccionar el ejercicio, el periodo, ahí está. Puedo poner, filtrar por estado del empleado. Por ejemplo, puedo poner aquí nada más a los de alta y de baja y ya vieron cómo me quitó a ese que está dado de baja. El tipo de documento, si es que son finiquitos ordinarios o periodos extraordinarios. El estatus del timbrado, si es que están cancelados, en proceso, timbrados o por timbrar. Y pues aquí podemos buscar. Ustedes a lo mejor aquí lo ven muy, pues básico, pero pues si se tratara de una nómina de 200, 300 trabajadores, que veo que aquí hay usuarios conectados que sí tienen esa cantidad de trabajadores, pues esto les facilita un poco la búsqueda, ¿ok? Eh, Aquí tenemos el apartado de periodos, donde nosotros podemos indicar los periodos y en qué estatus se encuentra, si está sin timbrar, si está timbrado, si está parcialmente timbrado el periodo, ¿ok? Y aquí podemos nosotros seleccionar que a cuáles trabajadores no les vamos a dar su reparto de utilidades, o no se los vamos a timbrar y obviamente no a pagar, pero aquí en el sistema ya está calculado. Es decir, el día de mañana que venga el trabajador y diga, ¿sabes qué? Ya vine por mi reparto de utilidades. Ah, mira, aquí ya está tu cálculo. Nada más déjame timbrar tu recibo y te damos tu cheque o te pagamos. ¿Ok? Entonces, en este momento, yo voy a timbrar aquellos recibos que sí se encuentren obviamente activos y obviamente que sí vayamos a erogar en este momento. Fecha de pago, 30 de mayo, y aquí yo le doy timbrar. Aquí el sistema me entiende, dice, se van a timbrar 3 de 4 recibos. ¿Deseas continuar? Sí. Aquí yo le puedo modificar la fecha de pago, a lo mejor la voy a pagar, se hizo el 30 de mayo la nómina, pero en realidad la vamos a pagar hasta el 31. Podemos cambiar la fecha de pago. Y aquí va nuestra contraseña del certificado de sello digital. Eso pues ya saben ustedes cómo aplicarlo. Yo ahorita no lo voy a hacer porque no tengo certificados de prueba y ya me regañaron por andar timbrando con mis certificados. Entonces aquí yo ya no voy a, ya no voy a agregar mi contraseña, pero digamos que de este punto en adelante, pues el proceso es exactamente el mismo. El envío, la impresión, el envío en disco o por correo es exactamente el mismo. ¿Ok? Nada más aquí es donde nosotros vamos a seleccionar qué recibos sí se timbran, porque ya lo estamos cobrando, etcétera, y qué recibos no. ¿Ok? Y esta es una característica de la nueva versión y también les comento que pues obviamente aplica con cualquier nómina, con cualquier escenario. Si ustedes ahorita tienen una baja que ya tienen el finiquito pero que no lo van a timbrar, ahí es donde ustedes tienen que poner o deseleccionar a ese empleado para que entonces no se timbre, no se vaya. Muy bien, entonces esa sería la forma, digamos, de filtrar a aquellos empleados que no se vayan a emitir en este momento su recibo de finiquito.
y les repito, aplicaría pues con otros recibos de periodos normales que ustedes determinen que en este momento no se tienen que timbrar. Bueno, pues este es el, el temario. Bueno, ahí se me escucha. Creo que se me fue por un momento el internet. Ok, una disculpa. Si una parte de la presentación no se escuchó, me comentan y la vuelvo a repetir, pero básicamente ya estábamos concluyendo, estábamos mencionando esta característica del sistema que permite filtrar aquellos recibos de PTU o de cualquier otra nómina que nosotros no deseemos que en este momento se timbren. Ahí tenemos el filtrado de recibos y pues básicamente este es el seminario que teníamos el día de hoy. Espero que les haya funcionado, que les sea de utilidad para este proceso, para quienes estén por hacerlo. Y pues de cualquier forma recuerden que ahí estamos atendiendo sus dudas. Vamos a dejar un espacio más para alguna duda o comentario que se tenga respecto a lo que vimos o incluso alguna característica eh, que hayamos visto del sistema que a lo mejor no conocían o que gusten que posteriormente se toque en otro seminario. Muy bien, si ya no tenemos alguna otra duda, también me gustaría dejarles la invitación abierta a quien guste que les habilitemos un demo del sistema de respaldos. Este sistema, pues sí ha sacado de apuros a varias empresas que no tienen ese hábito de respaldar su información. Recuerden que estos sistemas son de escritorio todavía, aunque también nosotros ya tenemos sistemas nubes, sistema de nóminas en la nube, sistema de contabilidad en la nube, sistema de facturación en la nube. Ahorita también tenemos un descuento del 15% para quien guste adquirir alguno de estos módulos. Tenemos Compact Contabiliza, que es un sistema de contabilidad en la nube muy similar a contabilidad. De hecho, podemos migrar información de Compact Contabilidad a este sistema. Tenemos Compact Personia, que es el sistema de nóminas similar al de Compact Nóminas, pero en la nube. Tenemos Compact Vende, que básicamente es para la emisión de CFDIs, facturas, CFDIs de traslado, complementos de pago, eh, notas de crédito, CFDI y egreso. También ya se pueden emitir en este sistema Compaqui Vende y Compaqui Cobra, que pues nos ayuda a gestionar la cobranza de la empresa. Estos sistemas ahorita los tenemos, les podemos habilitar un demo y o un demo de 20 días sin costo y tenemos ahí descuentos importantes por ser el mes del contador y que se estarán habilitando en los siguientes días. Si alguien desea una demo o que les enviemos información, con gusto nosotros se las podemos enviar. Nada más nos escriben por WhatsApp. Si a alguien le interesa el material que yo utilicé durante la sesión, como lo es esta hoja para el cálculo del impuesto de acuerdo a cómo lo hace el sistema, porque obviamente seguramente ustedes usan a lo mejor sus tablas semanales o quincenales. Este es el cálculo de acuerdo a cómo lo hace el sistema, con tablas mensuales. Y ya aquí vimos hace un momento cómo es que la realiza para artículo 96 o 174. La presentación, si les es de utilidad, pues también viene con algunos puntos importantes que vimos y pues la grabación, déjenme ver si se terminó de grabar o si le puse bien la grabación y de cualquier forma, pues espero que durante la presentación hayan aclarado sus dudas respecto a este proceso del reparto de utilidades.
Bueno, pues si ya no tenemos algo más, alguna otra duda, vamos a dar por terminado por terminada la presentación del seminario de reparto de utilidades y seguimos a sus órdenes. Que tengan muy buen día y buen fin de semana. Gracias por su tiempo y quedamos a sus órdenes. Hasta luego, contadores. Buen día.